Pues muy buenos días a todos. Yo soy María Isabel Sánchez Segura, soy catedrática del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid y directora de la cátedra IRSST UC3M. Y hoy vamos a dedicar esta sesión a hablar de seguridad y salud en el trabajo inteligentes y cómo apalancar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que como sabéis gira en torno a la seguridad en las ciudades y en los asentamientos humanos y a la sostenibilidad globalmente. La Cátedra Investigación, Desarrollo e Innovación para una Transformación Digital Inteligente de la Seguridad y la Salud Laboral está financiando este trabajo y esta cátedra se crea como un mecanismo de colaboración permanente entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y la Universidad Carlos III de Madrid. Esta es la agenda que vamos a seguir esta mañana. Primero hablaremos del contexto, y el contexto de la seguridad y la salud en el trabajo inteligentes requiere hablar de seguridad y salud en el trabajo y del componente sostenibilidad, que es el que va a dar soporte a esos objetivos de desarrollo sostenible de los que vamos a hablar hoy también. Después hablaremos de ese diseño de una ciudad inteligente teniendo en cuenta la seguridad y la salud laboral e inteligente. Y por último, cerraremos con unas conclusiones. Empezando con el contexto. Aunque hay muchas organizaciones que se dedican a velar por la seguridad y la salud en el trabajo de las personas, a nivel internacional esto es para que nos ubiquemos, es decir, vamos a ir de lo macro a lo micro. A nivel mundial, la ISA, que es la International Social Security Association, es la que vela por el concepto de visión cero, que garantiza la seguridad, la salud y el bienestar de todos los seres humanos. Eso quiere decir que, llevándolo al plano, mejor dicho, para que sigamos en el plano internacional y veáis el alcance que tiene esta organización, hay 320 miembros institucionales que la conforman y está presente en 160 países. Y diréis, ¿y el nuestro? Vale, vamos a hablar de España. En España, el representante de Visión Cero, digamos que desde el lado de la salud, es la Federación de Entidades Gestoras de la Administración de la Seguridad Social Española, que es lo que conocemos todos como Seguridad Social. Y desde la vertiente de la seguridad y la salud en el trabajo, tenemos el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como su nombre indica, opera a nivel nacional. Pero las atribuciones o las competencias a nivel de seguridad y salud en el trabajo en España están atribuidas a las comunidades autónomas. Por eso, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reside en Madrid y que financia, como os había dicho ya, esta cátedra y este trabajo que os vamos a presentar, es el encargado de velar por esta seguridad de las personas trabajadoras en nuestra comunidad. Esto nos sirve para entrar un poco en materia, el contexto en el que nos estamos moviendo. Ahora, concretamente, a pesar de que es objetivo de la Unión Europea la política de seguridad laboral, es primer objetivo de la Unión Europea y además existen multitud de estándares y tecnología que ayuda a gestionar e implementar la seguridad laboral, el número de accidentes en el espacio de trabajo sigue siendo alto. Estas estadísticas hablan de 2,34 millones de muertes en el entorno laboral derivadas de trabajos o de accidentes o de enfermedades. Como he dicho, a nivel mundial, ¿eh? Esto es un número muy grande porque engloba todo el planeta, digamos. Estos son números, bueno, pues que son importantes. Y desde la cátedra, entre otras cosas, creemos que un factor que puede ayudar a conseguir que las personas estén más seguras en su entorno, en el entorno de trabajo en el que desempeñan su actividad laboral, es diseñando una seguridad y salud que empaste como un componente más en el diseño de las ciudades inteligentes. Y para eso acuñamos desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo el concepto de Smart OHS, que está en inglés, pero que traducido al español sería Seguridad y Salud en el Trabajo inteligente, que apalancará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que os comentaba hace un momento, y globalmente la sostenibilidad. Entonces tenemos muchas cosas de las que hablar esta mañana. Vamos a empezar hablando de seguridad y salud en el trabajo, que es una asignatura pendiente en todos los currícula de todas las universidades y merece la pena dedicarle un tiempo a
pensar en ello y cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros como personas trabajadoras o futuras personas trabajadoras. Y para ello contamos hoy con la presencia de Santiago Villalba, que es jefe de la Unidad Técnica de Diseño, Innovación y Desarrollo del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos va a poner en contexto en esta materia. Santiago, cuando quieras. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Muchas gracias, Isabel, por presentarme. Bueno, ella lo ha dicho, Santiago Villalba, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en este caso de innovación, ¿no? Quería empezar un poco hablando un poco el contexto de por qué la seguridad y salud está en todos los ámbitos. Y empezando sobre todo en un sitio como son las universidades, en el cual la educación es primordial, ¿no? Un momentín. Sí, tenemos un igual. Bueno, un igual que funciona cuando quiere. Como vemos, a nivel mundial, pues en los últimos años ha habido como un cambio, ¿no?, del paradigma, sobre todo por lo que aconteció en el 2019-2020. Con lo cual ahí ha habido como, digamos, una revolución, tanto a nivel laboral de seguridad y salud como a nivel de transformación digital o de innovación, etcétera, etcétera, y tecnología. Como veis, esto yo creo que tengo que dirigirme, ¿no?, hacia el ordenador. Es que lo confundo ahora mismo los botones, pero no importa. Ahí está. Podemos ver seguridad y salud. Alguien pensaría, bueno, y si yo me voy a dedicar al derecho, la seguridad y salud me da igual. O si voy a hacer ciencias sociales o políticas o periodismo, la salud me da igual, ¿no? Voy a empezar un poco por las tendencias rápidamente, como es la impresión aditiva en 3D. Por ejemplo, un ingeniero químico o un licenciado en química diría, pues muy bien, eso me compete. Un digital twin, ¿no?, como ya incluyendo ya un poco lo que son las ciudades inteligentes y las smart cities. Evidentemente los modelos de digital twin lo que hacen es modelizar directamente, virtualmente, procesos o construcciones, energía, cualquier sistema se puede modelizar y se puede conseguir o predecir qué va a suceder si hago determinados cambios a nivel organizacional o a nivel constructivo de cualquier tipo. Con lo cual, como veis, incluso la transformación digital en las Smart Cities tiene su seguridad y salud. También comentar, ya que estamos aquí, la sostenibilidad en cuanto a las Smart Cities. No solo somos trabajadores en cuanto a seguridad y salud, sino que también somos personas incluidas dentro de esas Smart Cities. Es decir, también tenemos que conciliar nuestra vida con nuestra vida familiar o personal con nuestra vida laboral. Con lo cual es todo un uno, no nos podemos separar en dos cada vez que iniciamos. También tenemos nanotecnología, más ciencias químicas, físicas, sobre todo hoy en día que estamos en boga también con los superordenadores, ¿no?, cuánticos y tal. Residuos, en cuanto a proveedores, también hay complejos sistemas de CRM para tener a proveedores, gestionar residuos que producen las industrias, que producen los servicios, que producen, etcétera, etcétera. La gamificación. Con la gamificación, por ejemplo, alguien diría, gamificación, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad y salud? Es una manera, por ejemplo, de reclutar talento a base de juegos contemporáneos, actuales, no juegos al uso clásicos. Se puede conseguir talento o personas en el mundo laboral en el cual, para determinado perfil, cumplan y los puedas captar y a la vez atraer a través de juegos. Con lo cual, como vemos, es un tema importante de cualquier aspecto hoy en día. Perdonar que me he saltado lo de... Tenemos también cobots, es decir, robots colaboradores, en los cuales va a haber riesgos al interactuar con ellos, físicos, químicos, eléctricos, etcétera, etcétera, incluso de riesgos psicosociológicos, puesto que vamos a interactuar con un mundo que viene, que es emergente, ¿no? También hay realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera, con lo cual, como veis, en todos los aspectos que tiene algo que ver con una transformación, tiene que ver la seguridad y salud. Redes neuronales, súper importante para afrontar ciertos aspectos
sobre todo en seguridad y salud. Alguien diría, bueno, ¿y qué se hace con una red neuronal? Hay ya programas, por ejemplo, que identifican si llevas los equipos de protección individual. Por poner un ejemplo clasicista, en una obra, casco, botas, chaleco. Hay que enseñarle al sistema a base de información, se le va enseñando a reconocer, ¿no?, ciertos aspectos como es el de la seguridad y salud en EPIs. Para no ser y extenderme mucho, vamos a ver un poco de estadísticas. Aquí es una estadística de todos los casos de accidentes que se investigan en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero primero quería comentar lo que sucede en Europa. Como bien ha dicho Isabel, hay que verlo primero a nivel global para luego ceñirnos un poco a lo que por ejemplo, la Comunidad de Madrid se está dando. Normalmente en Europa, al año más o menos, es una media, al año mueren 5.500 trabajadores por accidente en cuanto a seguridad industrial, es decir, atropellos, golpes, caídas, etcétera, etcétera, cortes o accidentes que luego tienen unas secuelas invalidantes y que al final, después de una incapacidad, acaba en muerte. También hay como unos 160.000 personas que mueren por una enfermedad profesional. Ya hemos visto ahí la impresión aditiva. Yo estoy usando materiales, estoy emitiendo a la atmósfera, con lo cual la emisión que tiene en mi cuerpo puede afectarme y generarme una enfermedad, un órgano diana, etcétera, etcétera. Esto, así fríamente, diría, bueno, pues no es mucha gente, pero si lo vemos desde el punto de vista también empresarial, porque la seguridad y salud es de todos, no es de solo una parte, sino del trabajador, sino de la empresa y de la sociedad en general. Lo que ocurre es que perdemos como unas 148 millones de jornadas al año de trabajo y eso conlleva unas pérdidas materiales, económicas de unos 400.000 millones, con lo cual el impacto, estamos hablando de las ayudas que se reciben hoy en día de determinados países para el desarrollo y para afrontar la crisis actual y resulta que se pierde solo en seguridad y salud 400.000 millones. Con lo cual, como veis, es una responsabilidad social por la parte de la empresa y una concienciación por la parte del trabajador, ¿no? Muy importante. Aquí es un cuadro en el que se puede ver que 2/3 partes de los accidentes son por culpa de la organización en el trabajo y la gestión de la seguridad y salud. Es decir, no es una culpa implícita de que la máquina está mal, ha habido una inmisión de algún agente y desarrollo una enfermedad profesional. La mayoría de las 2/3 partes, gestión de la seguridad y salud y organización. Con lo cual, aprovechando esto un poco, pues vemos también un porcentaje de dónde afecta más y es en, la gente dirá, construcción y minería. Pues no, es el sector servicios. En el sector servicios es donde más accidentes se dan. Y además sigue siendo representativo que 2/3 partes de los accidentes son por gestión de la seguridad y salud y por sistemas organizacionales. Normalmente la gestión de la seguridad y salud va un poco relacionado con la organización, ¿no? Con lo cual, cualquier gestión de cambio que queramos hacer en el mundo actual, generar una ciudad inteligente, hacer una transformación digital, innovar cualquier cosa que hagamos en este aspecto y no incluyendo incluso la seguridad y salud, donde hay que centrarse es en la persona. Es decir, nos podíamos centrar en las pérdidas, en cuanto a jornadas económicas en la empresa, pero hay que centrarse, lo primero que hay que centrarse es en la persona, es el enfoque que hay que tener, ¿no? Y para centrarse en la persona y afrontar una gestión de cambio, como puede ser, hablamos de ciudades inteligentes o en cuanto a seguridad y salud, y dado que estamos en una universidad, empieza por tener un liderazgo en cuanto a transmitir esos valores en cuanto a seguridad y salud y esa cultura, ¿no? Con lo cual, como veis, no solo el trabajador es una pieza importante en el cual ocurre un accidente o una enfermedad profesional, sino que además desde la jerarquía de la organización hay que transmitir esa seguridad y salud en el trabajo. Si no se transmite desde arriba, no va a haber seguridad y salud ni va a haber cultura en cuanto a esto, ¿vale? Con lo cual, cualquier gestión del cambio necesita un líder, pero para ese liderazgo también necesitas tener una serie de cualidades que se pueden aprender o se pueden generar. Pero sobre todo, hablando de ciertas cualidades, uno, comunicación,
hacia los trabajadores. 2, tener una participación completa de los trabajadores. Normalmente, cuando paséis al mundo laboral, vais a tener unos representantes, si las empresas son grandes, ¿no?, de más de 50 trabajadores. Pero esos representantes no valen solo. Es decir, un trabajador es una parte muy importante en cuanto a la seguridad y salud. ¿Por qué? Puesto porque es el primero que suele identificar los riesgos. Si yo conozco mi trabajo, es decir, yo soy ingeniero de energía y minas, si yo hago una voladura y me falla la voladura, voy y lo que haya fallado de la voladura voy y extraigo tierras o arena o gravas o piedra, así como así con una máquina, mando al palista y al dumper a que carguen y ala, si van explosivos y revientan por el camino, no. Si yo sé diseñar, sé lo que conlleva también el diseño y sé dónde puede fallar. Como yo sé dónde puede fallar, aunque no sea parte integrante directa de la seguridad y salud laboral, sí que tengo que participar y colaborar en la gestión de esa prevención. Por lo cual, como veis, en todos los ámbitos de la jerarquía de una organización o de una empresa, es súper importante hablar de seguridad y salud y sobre todo transmitirla. Con lo cual, estamos hablando de aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Con eso qué podemos conseguir? Porque claro, todo esto es como el que sabe que está haciendo mal y es consciente, ¿no? Es lo que se llama cultura preventiva. Si transmitimos esos valores, somos conscientes de que estamos realizando algo bien o algo mal. Con lo cual, va a conllevar también que estemos satisfechos de nuestra labor, ¿no?, de nuestro trabajo en cuanto a seguridad y salud y en cuanto a esos valores que tenemos dentro de la empresa. Os estoy hablando de liderazgo y demás porque sois universitarios y la mayoría de vosotros no acabaréis gestionando. Y seréis partícipes de esa gestión que tiene que ver y va paralela con la gestión de la prevención. Pues la prevención no es una entidad como una entidad financiera, o sea, un departamento financiero o el departamento de producción o el departamento de calidad. Tiene que ir integrado en toda la empresa, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Es decir, alguien diría, bueno, ¿y contabilidad qué tiene que ver con seguridad de salud? Trastornos musculoesqueléticos, por malas posturas, por estar sentados, si yo estoy así. Si yo os estuviera hablando así, de lado, y fuera un conferenciante súper reconocido, pues seguro que acabaría con un trastorno musculoesquelético, pero fijo, por desequilibrio simplemente estructural del esqueleto. Si estoy sentado con una mala postura, si tengo mal situado una pantalla, hoy en día vivimos en un mundo en el que los niños ya aprenden, o sea, tú le llevas un ordenador y lo primero que hacen es tocar la pantalla, porque creen que todo se mueve a base de táctil, ¿no? Con lo cual, como veis, evidentemente la sociedad progresa, las ciudades progresan, pero hay que tener en cuenta que son parte de ella también la seguridad y salud, ¿no? También os quería hablar, aparte, un poco de las ventajas que suele tener la seguridad y salud por parte de las empresas, en las cuales, como vemos, si yo hago una buena seguridad y salud, si no pierdo esa jornada, si no pierdo esa economía, tengo una mejor calidad en cuanto a lo que yo esté aportando como empresa. También tengo unos menores costes, como hemos visto, porque me los estoy evitando. Y además tengo una mejor imagen, con lo cual puedo fidelizar al cliente. Es decir, no todo es malo. O sea, la seguridad y salud la podemos encontrar negativa cuando hago una mala seguridad y salud y eso me conlleva una accidentabilidad que me produce una mala imagen, mayores costes, la calidad a lo mejor en la producción varía porque tengo que sustituir a personas, etcétera, etcétera. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista positivo, si yo tengo una seguridad y salud integrada dentro de la empresa en todos los niveles y todo el mundo somos conscientes y está además organizada y todos sabemos nuestro papel dentro de esa seguridad y salud, directa o indirectamente, sí que es positiva la seguridad y salud dentro de la empresa. Como veis, pues bueno. Luego, como vemos un poco en el slide, pues hay riesgos en cuanto a seguridad y salud, higiene, los hay ergonómicos, los hay también riesgos psicosociales y he remarcado los organizacionales y los de gestión de la prevención. En cuanto a los riesgos psicosociales, hablar de ciudades inteligentes, también en seguridad y salud se habla también de la transformación digital, de todo lo que va a conllevar el mundo laboral. Con lo cual, uno de lo que mayor peso tiene en seguridad y salud en cuanto a riesgos en una transformación digital y en una ciudad inteligente serían los riesgos psicosociales. Alguien diría, ciberseguridad,
mal uso de las conexiones en mi empresa, fuga de datos. Podéis pensar lo que queráis, pero el peor de los riesgos es psicosocial, en este caso. Con lo cual, como veis, vivimos en un entorno en sociedad y las ciudades inteligentes van a influir. Al respecto de los riesgos psicosociales, hay que considerar que una ciudad inteligente va a tener una comunicación brutal y va a generar una cantidad de datos y de suministro de datos salvaje. Con lo cual eso va a influir además en que nosotros, aunque programemos neutro, vamos a influir con el suministro de datos como sociedad, como ciudad inteligente, en un sesgo. Con lo cual tenéis que pensar también en esa inclusión de determinados trabajadores, en esa inclusión de determinadas personas, de género, etcétera, etcétera. Con lo cual, como veis, todo va relacionado. No solo es trabajo y, uy, me están hablando de salud y eso me da igual. Porque al final parece ser que uno de los objetivos primarios que se nos viene a la mente respecto a una empresa es producir y beneficio. Y también hay una responsabilidad social, ¿no?, dentro de las empresas en este aspecto. Y como no me quiero enrollar mucho, pues bueno, pues hay retos y desafíos. Retos y desafíos que os afectan, ¿no?, en cuanto a lo que vemos que hay que cambiar o que hay que afrontar en un futuro, pero ya inmediato, ¿no?, y que se está afrontando ya. Como veis, normalmente en seguridad y salud siempre se habla de los agentes. Agentes, la administración, agentes sociales, que son empresas y representantes de trabajadores, etcétera, etcétera, compañías, ¿no? Siempre se habla de eso en el seguridad y salud, pero hay que empezar a hablar también de lo que es la universidad. Porque también uno de los retos que tenemos y que hay que afrontar, como veis, una de las cosas que hay que afrontar es en la educación. Si desde jóvenes, por ejemplo, desde el IRS, desde la universidad, pues se está haciendo muchas cosas ya sobre seguridad y salud. Si de jóvenes empezamos con una cultura preventiva, nos empiezan a inculcar un poco de seguridad y salud, igual que nos inculcan seguridad vial, ¿no?, para cruzar una calle, respetar, ver que el semáforo está en verde, que está en rojo. También hay que intervenir en todos los ámbitos. Igual que en una empresa hay que intervenir en todos los ámbitos, en la educación igual. Con lo cual, en la universidad se tiende a ir a ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, el STEM, ¿no? Y también, pero hay que incorporar también las humanidades, la ética, la creatividad, la innovación. No solo es tecnología pura y dura. ¿Por qué? Porque al final, como os he dicho al principio, hay que centrarse y enfocarse en la persona, porque es donde va a ir todo aplicado. Y una de las cosas que podemos aportar no es solo tecnología. Cuando vivamos una transformación digital total, el mejor aporte que podemos dar es la capacidad que tenemos como ser humano, aparte de las recualificaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, como veis, pues no sé si he captado vuestra atención respecto a lo importante que es la seguridad y salud, porque además en un futuro seréis trabajadores y además podréis participar directa o indirectamente en la seguridad y salud o ser un trabajador accidentado. Para eso tenéis que tener una formación, una información de riesgos, etcétera, etcétera. Con lo cual, como veis, lo importante que es hoy en día en este aspecto la seguridad y salud dentro de lo que es una sociedad o una ciudad en el futuro inteligente. Se ha hablado ahí, no he ido, por ejemplo, a sectores clásicos como construcción, minería y demás, o servicios, sino que os he mostrado ahí impresión aditiva, no sé qué, porque son las tendencias emergentes a las que tenemos hoy en día y las que nos van a conllevar esa transformación de las ciudades. Y con todo y esto, ¿vosotros qué opináis? ¿Que hay que ponerse en marcha respecto a la seguridad y salud o hay que dejar que el azar siga su curso y, bueno, que pase lo que tenga que pasar en las empresas del futuro, ¿no? Es un planteamiento que hay que hacerse, ¿no? Yo creo que el azar, pues, hay que intentar controlarlo un poco. Muchas gracias por vuestra atención y nada más. Doy paso al siguiente ponente. ¿Eres tú, Germán? Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Santiago. De verdad ha sido tremendamente ilustrativo y muy enriquecedor. Si hay alguna pregunta, la dejamos para el final de la sesión, si os parece. Y
Se me pasó esta diapositiva. A continuación, hablando todavía del contexto, hablábamos de objetivos de desarrollo sostenibles. Y ahora nos vamos a centrar en otro de los elementos clave, que es la sostenibilidad. Y para ello contamos con la presencia del profesor Germán Dugarte Peña, que trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y en este momento es Visiting Scholar de la Universidad Noruega de Oxford y es experto en sostenibilidad y nos acompaña para darnos esa visión, porque cuando se pronuncia esta palabra queda ciertamente ambiguo, o mejor dicho, cada quien imagina la sostenibilidad de una manera. Vamos a ver qué nos cuenta el profesor Dugarte, cuando quieras. Muchas gracias, Maribel, muy amable por la presentación y por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, primero que nada. Y ha sido muy interesante la introducción que ha hecho Maribel hasta ahora, mencionando ciudades inteligentes, algo en lo que va a volver más adelante. Y ha sido muy interesante lo que ha traído Santiago a colación, que es el rol de los trabajadores y cómo se deben afrontar los nuevos empleos que todavía quizás no existen. Y esto solo hay una forma de entenderlo, y es que tiene que ser viable y sostenible en el tiempo. Si pensamos en sostenibilidad, podemos encontrar muchísimas definiciones. Yo he escogido aquí una de las que me parece más completas y que engloba en gran medida todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y es esta que tenemos aquí. La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer lo que son las necesidades de las generaciones futuras. Pero no solo eso, sino que además, teniendo en cuenta la garantía que debe haber de crecimiento de la economía, de respeto al medio ambiente y de bienestar social. ¿Por qué me parece este el más completo? Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que tenemos una realidad ahora, y es que ya el futuro está comprometido. Hemos llegado a una realidad que nos deja en la situación de, sí, debemos ser sostenibles, pero no hemos hecho lo que teníamos que hacer para ser lo suficientemente sostenibles. Partimos de ello, no podemos negarlo. Y para poder entender entonces cuál es la sostenibilidad a la que tenemos que apuntar, tenemos que abordarlo como un problema complejo, porque existen múltiples relaciones, porque existen múltiples causas, y no podemos pensar de manera lineal para poderlo entender. Y si queremos ser más sostenibles, antes de intentar ser sostenibles, tenemos que entender lo que es la sostenibilidad y qué nos ha traído hasta donde estamos ahora. Por ello, el concepto de sostenibilidad podría ser una pirámide y la podemos ver desde distintos puntos. Podemos pensar en sostenibilidad ambiental. Sostenibilidad ambiental se centra en la preservación de lo que es la biodiversidad del medio ambiente, sin renunciar al progreso económico y social. Eso es enfocándonos en que tenemos que cuidar el medio ambiente. Fácil de entender, ¿no? Si nos enfocamos solamente en lo que es la parte económica o sostenibilidad económica, hace referencia a la capacidad de las organizaciones de administrar muy bien los recursos para que pueda generar rentabilidad en el largo plazo y ser sostenible, ser viable, que se mantenga en el tiempo, que no perezca. Y si pensamos en sostenibilidad social, ponemos el foco en lo que son las personas, ponemos el foco en los conjuntos sociales y tiene como objetivo fortalecer la cohesión y estabilidad de grupos sociales concretos. No tiene sentido pensar en sostenibilidad vista desde un solo lado de la pirámide, tenemos que verlo desde los distintos puntos, ¿vale? Ahora, bien, somos conscientes de que tenemos que ser sostenibles y mirar desde las distintas perspectivas, pero además tenemos que saber qué tan sostenibles somos y qué tan sostenibles queremos ser. Podemos pensar en sostenibilidad débil, podemos pensar en sostenibilidad fuerte o podemos pensar en una sostenibilidad equilibrada. Si pensamos en la débil, sigue siendo sostenibilidad, pero débil. ¿Qué tenemos allí? Está enfocada en los seres humanos, sigue siendo el centro de esa atención los seres humanos. Existe armonía entre crecimiento y entorno, es decir, sigue siendo importante que crezcan las poblaciones, que crezcan las ciudades, que crezca todo lo que es el estrato social que estamos teniendo en foco, pero teniendo en cuenta el entorno. El capital natural es, pues, parcialmente sustituible, completamente sustituible, perdón. Aquí es importante el crecimiento, no negamos el crecimiento, seguimos aplicando políticas medioambientales que nos conduzcan a crecer de una manera responsable. La estrategia es la de eficiencia por medio de tecnología, uso de la tecnología para ser eficientes, crecer y que el mercado funcione. El análisis coste-beneficio es el convencional, es decir, siempre que podamos crecer, pues podemos asumir algunos riesgos.
¿Y quiénes son los partidarios o los representantes de la sostenibilidad débil? Economistas neoclásicos. Son optimistas del crecimiento. Creen que el crecimiento es sinónimo de sostenibilidad. Ahora, vamos a ver la otra parte. Podemos pensar ya no en sostenibilidad débil, sino en sostenibilidad fuerte. Una sostenibilidad muy arraigada. ¿Qué tiene que ver qué ocurre en esta sostenibilidad arraigada? Está enfocada en la naturaleza. Es decir, ya no es el ser humano el core de lo que estamos viendo, sino que es la naturaleza. Hay conflicto entre crecimiento y entorno. Que haya crecimiento implica que el entorno está siendo afectado, que el ambiente está siendo afectado, que la biodiversidad se ve afectada negativamente. No van de la mano. El capital natural no es sustituible, por ende hay que ponerlo en valor y cuidarlo, porque cualquier señal de crecimiento implicará que el capital natural disminuye. La estrategia es detener, parar lo que es el crecimiento, renunciar a modelos no sostenibles y ser eficientes por parte de políticos y de los ciudadanos. Requiere un cambio de mentalidad total. Está en contra del análisis coste-beneficio porque todo va a ser negativo. Estamos viendo que todo va a sacrificar lo que es la naturaleza. ¿Y quiénes son los partidarios de esto? Economistas ecológicos, que son pesimistas del crecimiento. Siempre para ellos el crecimiento es sinónimo de perjudicar el medio ambiente. Ahora vamos a buscar un trade-off. ¿Qué pasa si pensamos en una sostenibilidad balanceada? Una sostenibilidad balanceada considera a los humanos, considera también la naturaleza. Hay una reconcepción positiva del crecimiento a través de políticas medioambientales. Entonces podemos tener mejores políticas que me permitan crecer, pero siendo sostenible de alguna manera, es decir, que haya un retorno del sacrificio que estamos haciendo. El capital natural es parcialmente sustituible, se considera importante el crecimiento, pero siempre que sea verde y ambientalmente responsable. La estrategia es que hay que cambiar los patrones de consumo para que sea ecológico, que sea eficiente y que se use correctamente la tecnología en pro de ese crecimiento verde. ¿Quiénes son los representantes de estos? Aquí llegamos a científicos sociales, que consideran el crecimiento, pero hay que optimizarlo, no solo crecer, sino hay que hacerlo de la mejor manera y teniendo en cuenta la optimización del uso de los recursos de los que se dispone. ¿Vale? Bien. Eso nos trae a esto. Entonces, si queremos ser sostenible, tenemos un mapa. Este mapa es bastante conocido por todos. Tenemos cuáles son los ODS bastante definidos. Vamos a enfocarnos entonces en el que nos interesa el día de hoy, que es este de ciudades y comunidades sostenibles. ¿Cómo tendrían que ser esas ciudades y comunidades sostenibles para ser sostenibles? Bien, esto no se puede concebir por sí mismo. Esto hay que pensarlo en contexto. Y el contexto es que cada uno de nosotros, las personas, tienen que tener su rango de acción y ser capaces de actuar desde su posición. No podemos pensar que tenemos que delegar la responsabilidad a políticos y personas que toman decisiones de alto nivel, sino que tenemos que empezar por casa. Todos pueden hacer algo, no es una cuestión de pocos, y tiene que haber un cambio de mentalidad a nivel global. Existe el efecto dominó, si yo lo hago, si tú lo haces, si ella lo hace, vamos a terminar haciéndolo todos. Y existe también el efecto mariposa. Un pequeño cambio puede cambiar el mundo. Eso lo conocéis y aquí aplica. Es necesario expresar que se quiere ser sostenible. No basta con hacerlo, no basta con separar la basura. Hay que predicar de ello, hay que decirle al vecino que se puede hacer de una mejor manera y que si lo hacemos en conjunto vamos a tener un mayor impacto. Son muchos cambios, pero se empieza por uno. Y entonces hay que pensar en ideales, ¿vale? Si yo os muestro una ciudad como esta, sí, el primer vistazo que tenemos de ella, ¿es posible que sea sostenible? Probablemente vamos a llegar a la conclusión de que no. Lo primero que vemos allí es un crecimiento ilimitado, un consumo de recursos no controlado y lo de sostenibilidad definitivamente no tiene ninguna cabida por allí. Cambia un poco el panorama, nos encontramos con otra. Aquí vemos un medio de transporte sostenible, vemos un edificio que intenta ser verde, no podemos decir si es sostenible o no, pero vamos cambiando, por lo menos crece algo verde allí. Ya eso nos empieza a cambiar un poco la mentalidad. Y podemos ir un poco más allá. Y es aquí donde llegamos a esa sostenibilidad equilibrada, en la que no tenemos que separarnos del crecimiento, podemos crecer, pero siendo conscientes de que tenemos que ser sostenibles y garantizar que los recursos se van generando en la medida en que los consumimos. Para eso podemos usar tecnología, podemos usar placas fotovoltaicas, podemos usar energía eólica, podemos hacer la recolección de agua, podemos separar el agua que se consume del agua que se usa para tirar el váter. Todo este tipo de políticas, esto no es nuevo, esto está pensado. Tenemos que subirnos al carro de la sostenibilidad que está dominando Europa y desde nuestra perspectiva pues también intentar integrarla. Bien, pero esa ciudad ideal y sostenible
implica nuevos empleos, algo que ya acababa de mencionar muy bien Santiago. Y nuevos empleos implica nuevos roles y 10 realidades. La primera de ellas, que la naturaleza de los empleos cambia según la economía del conocimiento. El conocimiento evoluciona, surgen nuevos roles, nuevas responsabilidades y no tenemos todavía todos los roles que necesitamos para enfrentar esos retos. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto va cambiando y que van a haber nuevos empleos y que tenemos que adaptarnos. Las áreas dominantes, ya de acuerdo a esta fuente que tenemos aquí, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, las áreas dominantes van a ser la salud y la educación. Eso es un hecho. La automatización, robots e inteligencia artificial están suplantando muchas de las tareas que los seres humanos hacían hasta ahora. Entonces, el rol no es volvernos contra la tecnología, el rol es aprender a hacer las nuevas responsabilidades que tenemos que asumir. Riesgo de reemplazo, se percibe. Los seres humanos perciben un riesgo de reemplazo, pero hay que hacer un cambio de mentalidad al respecto. Existen entusiastas, existen preocupados. De acuerdo a este estudio, son más los preocupados que los entusiastas. Perciben que hay un impacto negativo de la tecnología en sus carreras. Con respecto a la educación, son conscientes de que se requiere educación para aceptar la tecnología y ser capaces de adaptarnos a las ciudades inteligentes y sostenibles. Las claves del éxito están claras, que tienen que ser conocimiento de ordenadores, destreza social, habilidades de comunicación y acceso a la formación. Reflexionan sobre que puede ser un problema curricular, estamos formándonos para carreras que eran útiles hace 20 años y no ahora. Y hay cambios enormes en educación y programas de inducción en empresas. Estos van mucho más adelantados que las universidades porque se adaptan más rápido por el impacto económico que tienen inmediatamente. Con esto dicho, ¿cómo es posible la OHS en el concepto de la sostenibilidad de las ciudades sostenibles? A ver, tenemos que poner el foco en las personas, tenemos que poner el foco también en el medio ambiente, tenemos que ser conscientes de la huella que se va dejando. No vamos pasando por aquí sin dejar nada atrás, sino que cada pequeña acción, cada botella de agua que destapes va dejando una huella detrás. En la ciudad sostenible, esa botella de agua va a tener un impacto y es costoso. Se puede medir en términos de contaminación, pero también se puede medir en términos de dinero. Tenemos que pensar en las 5 R's, de lo que está hablando la ola de sostenibilidad ahora: rethink, reuse, refactor, repair, redesign. Es repensar las soluciones que planteamos, reutilizar todo lo que podamos, refactorizar, reparar aquello que puede ser reparado. Las cosas se pueden reparar y pueden tener una vida útil de 10 años en lugar de 5 años. Y rediseñar en función de las necesidades que van surgiendo en el contexto de la sostenibilidad. Las necesidades van a ir cambiando en las ciudades inteligentes en el contexto de la sostenibilidad. Hay que usar la tecnología para apalancar esas 5 R's y que estas nuevas ciudades implican nuevos riesgos. Esto implica nuevos métodos que tenemos que aplicar y que tenemos que desarrollar para ser capaces de mitigar esos riesgos. Y luego el objetivo tiene que ser optimizar la implantación y gestión de la OHS. No basta con adoptar un método e implementarlo, sino que tenemos que optimizar la forma como se hace y ser capaces de ser resilientes y que podamos abordar los nuevos retos que van a ir surgiendo en la medida en que nos adaptamos. Así que esa es la perspectiva que tenemos de sostenibilidad aplicada a la OHS. Y nada, espero cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Germán, muchísimas gracias. Desde luego ha sido una puesta en escena sobre la sostenibilidad muy concisa, desde mi punto de vista muy clara. Espero que os haya hecho, haya dejado ese posito que luego empecéis a desarrollar cada uno individualmente. Y estamos viendo un montón de ingredientes, todos necesarios, para poder hablar de la seguridad y la salud en el trabajo inteligentes, que es la composición de esas dos palabras que aparecen allí arriba, Smart OHS, por cierto, OHS de Organizational Health and Safety en inglés. Y ya hemos hablado de objetivos de desarrollo sostenible y hemos hablado de sostenibilidad. Y ahora, esto que estamos visualizando es, según los estándares y según las normativas existentes ahora mismo en torno a diseño de ciudades inteligentes, un resumen, además no está traducido adrede para respetar los nombres que se utilizan en los estándares. Como veis, en la parte superior, en vertical, lo que estamos viendo son los aspectos o dominios críticos que intervienen en el diseño de una ciudad inteligente.
que son economía inteligente, gobierno inteligente, entorno inteligente, movilidad inteligente, sociedad inteligente y bienestar inteligentes. Esas son las piezas que se utilizan en ese puzzle. Y en horizontal estamos viendo los requisitos críticos que afectan transversalmente a todas y cada una de esas piezas del puzzle, que son la tecnología, la tecnología de la comunicación y la información, el entorno sostenible, la productividad, la calidad de vida, la igualdad y la inclusión social y las infraestructuras físicas. Eso, en los estándares, se admite que afecta a todos esos dominios. Pero es que ha dicho una cosa Santiago, ha insistido en ello, Germán también ha insistido en ello, en el hecho de que no se puede poner una ficha nueva en un puzzle si el puzzle no está preparado para que esa ficha encaje, que viene a querer decir que no podemos hacer plug and play de la seguridad y la salud en el trabajo después de que todo esto esté diseñado, porque no va a encajar. Imaginaros a vosotros mismos, que sabéis de informática, terminar de desarrollar un software fantástico y en el último momento, oye, se nos olvidó poner un botón de cancelación. Pues ponemos el botón, que lo diseñe alguien, que nos diga de qué color tiene que ser y dónde lo ponemos. Lo ponemos y tiene un color precioso, pero no funciona, porque le puedes dar N veces y no conecta, porque no conecta con el corazón de esa aplicación que ya estaba creada. Eso lo entendéis muy bien desde el punto de vista informático. Es exactamente lo mismo. Entonces queremos pasar a un escenario en el que desde el minuto cero la seguridad y la salud en el trabajo inteligente esté integrada en ese puzzle, porque es lo que los expertos en seguridad y salud en el trabajo nos dicen que hay que hacer. Pero claro, al poner la pieza en el puzzle sin más, hemos reflexionado sobre si realmente hay una relación entre la seguridad y la salud en el trabajo inteligente y esos requisitos críticos. Y lo mismo para los dominios críticos. Porque hay interacciones muy profundas entre los dominios. Quizá no entre todos los dominios, pero desde luego veréis que en el dominio de la seguridad y salud en el trabajo inteligente y los demás sí que existe esa relación. Vamos a compartir con vosotros algunas reflexiones. Esto está representando la seguridad y la salud inteligente en el centro y alrededor estáis viendo los requisitos supuestamente críticos y que afectan, como habéis visto, a todos los dominios. ¿Le afectan a este nuevo dominio que estamos tratando de incorporar? Pues mirad, hombre, la tecnología de la información y las comunicaciones sin duda mejora la productividad de todos los agentes involucrados en el proceso preventivo, de todos. Luego, sí, estas dos, sí. Entorno sostenible. El entorno sostenible lo habéis escuchado por parte de Santiago y por parte de Germán. Genera nuevas capacidades de gestión de energía, de residuos, que implica la gestión de nuevos riesgos. Luego sí afecta, claro que afecta. Y si hablamos de calidad de vida, por favor, lo acaba de comentar Santiago muy profundamente. La calidad de vida y la seguridad y la salud de todos los trabajadores es un objetivo primordial de la OHS. La igualdad y la inclusión social, ¿cómo no? Son clave, lo acaba de mencionar. Y las infraestructuras físicas, si son un requisito imprescindible para manejar la seguridad y la salud de todas las personas trabajadoras. Luego, conclusión, sí. Todos los requisitos críticos que afectan al resto de dominios existentes a día de hoy en el diseño de una ciudad inteligente afectan también a esta nueva pieza que estamos tratando de incorporar. Vamos a hablar ahora de los dominios que ya existen ahora mismo en el diseño de una ciudad inteligente. ¿Y cómo se relacionan con este nuevo elemento del puzzle? Vamos a empezar hablando de economía inteligente. La economía inteligente implica la creación de nuevas formas de trabajo, de emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿Quién desempeña eso? Personas. Luego tiene que haber protocolos que permitan, que aseguren la seguridad y la salud en el trabajo de esas personas que van a participar en esa economía inteligente. Y si hablamos de gobierno inteligente, por ejemplo, dentro del gobierno inteligente se contempla la información geográfica digital. La información geográfica digital de una ciudad es
muy importante que se comparta con la seguridad y la salud en el trabajo para coordinar acciones de atención y soporte en los accidentes, porque esa información no puede estar aislada. Es importante para el área de seguridad y salud en el trabajo. Y si hablamos de entorno inteligente, en la vertiente de gestión de residuos, solo esa, ¿no afecta a la cultura cero basuras del área de seguridad y salud en el trabajo? Son protocolos conjuntos. Se deben definir conjuntamente. No podemos definir protocolo de gestión de basuras para proteger el entorno sin que eso tenga su contraparte en el entorno laboral. Y si hablamos de movilidad inteligente, lo ha mencionado también Santiago, hablando de los robots. Pero ¿y si tenemos coches autónomos circulando? Vehículos autónomos y personas moviéndose, desplazándose de casa al trabajo. ¿Cómo se gestiona un potencial accidente en esas condiciones? No se pueden describir los protocolos de movilidad inteligente, esto solo es un ejemplo, sin tener en cuenta que eso produce un riesgo laboral para la persona que está de camino de casa al trabajo. ¿Cómo va a ser la gestión de ese riesgo laboral? Sociedad inteligente tiene una vertiente, que habla de la inclusión. Y resulta que la seguridad y salud en el trabajo tiene una cultura de cero desigualdad. Esos protocolos se tienen que definir conjuntamente. Y cuando hablamos de bienestar inteligente en la vertiente de seguridad y emergencias, la cultura cero accidentes de la seguridad y salud en el trabajo está hablando precisamente de eso. Luego, hay que crearlo de manera conjunta. Parece que está en el centro porque está en el centro. Decía Santiago, no se puede definir la seguridad y salud en el trabajo de manera aislada. Afecta a todo y a todos. Así es también en el concepto de la ciudad inteligente. Conclusión. Bueno, efectivamente, la seguridad y la salud en el trabajo inteligente afecta a las personas en múltiples facetas y debe ser considerada como un aspecto más, como un dominio más en el diseño de la ciudad inteligente. Y además, así vamos a estar apalancando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y la sostenibilidad global. Pero no de cualquier manera. Ha surgido aquí un concepto de manera emergente, como suele pasar con la cibernética. La primera capacidad que tenemos que adquirir es la capacidad de hacer un buen gobierno, un gobierno inteligente, un buen gobierno inteligente. Y aquí surge un concepto, el concepto de cibernética. Si hablamos de cibernética, casi todos pensamos en cyborgs, en robots. No lo sé por qué. Ciberseguridad, lo que sea, ¿no? Pero la palabra cibernética es la que nos va a ayudar a poder abordar este cambio que necesitamos de manera adecuada. Me vais a permitir que os lea la definición etimológica de la palabra cibernética. Y voy a leer literalmente. Etimológicamente, la palabra cibernética proviene de la voz griega kibernetes, piloto, que alude al acto de gobernar. La cibernética es una ciencia, no tiene nada que ver con los robots. Y hago un inciso. Los seres humanos somos seres cibernéticos. Entonces tenemos una parte robótica. No. Cibernético significa que te retroalimentas del entorno. Eso es lo que significa cibernético. Es muy importante acudir a la etimología de las palabras, que te retroalimentas y devuelves. Por eso la cibernética se define como la ciencia que estudia los flujos de energía estrechamente vinculados a la teoría de control y a la teoría de sistemas. Y habéis hablado, los dos, y un poquito yo también, la ciudad inteligente, del concepto de manejo de riesgos emergentes que van a surgir. Tenemos que estar preparados para que surjan. Y esta es la teoría cibernética la que nos va a ayudar a manejar esos riesgos emergentes que son dinámicos, que porque hayan aparecido hoy no se mantienen en el tiempo iguales.
hay que estar preparados para que ellos mismos cambien y para que surjan otros y para que otros mueran y para que desaparezcan, etc. Y maneja la complejidad, que al final es lo que todos los ponentes han mencionado hoy. Han manejado multitud de conceptos, todos interactuando unos con otros. Eso es complejo, pero hay que saber que existe una teoría, que es la teoría cibernética, que nos puede ayudar a manejar, salir airosos del manejo de esa complejidad. Y, por supuesto, es muy importante que se cumpla, que se haga trazable y que podamos monitorizar eso que está ocurriendo, esa gestión emergente de los riesgos y cómo la estamos gobernando, utilizando el término propio de cibernética. Y ya para terminar, quería mencionar que este trabajo, ya sabéis que ha sido financiado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y además puesto en valor para que todos podáis acceder al mismo en abierto. En el QR que os facilitamos tenéis acceso a una de las publicaciones y la que está en la parte superior todavía no está publicada, está a punto y por eso no podemos facilitaros el enlace, pero por lo menos tenéis ahí el nombre de la publicación y queríamos dar las gracias al Instituto Regional por apoyarnos en esto para que de esa manera estas cosas que se están creando y publicando lleguen a todos vosotros. Muchísimas gracias.